Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más. En esta ocasión trabajaremos círculos, segmentos y ángulos, correspondiente a la lección 2 de la unidad 8 de séptimo grado. ¿Me ayudas por favor dando clic en la campanita y en me gusta? Es importante que cuente con tu apoyo. Comenzamos. Características y elementos del círculo cuando se tienen dos puntos A y B sobre la circunferencia. A la línea limitada por estos puntos se le llama arco AB, y se expresa como AB con un arco coronándolo. La figura limitada por los radios que pasan por los extremos del arco se llama sector circular. El ángulo formado por los radios es llamado ángulo central. Todo sector circular es una figura simétrica respecto a un eje. Por ejemplo, en la imagen el sector circular OAB es simétrico respecto al eje L que pasa por el punto O y por el punto medio del arco AB. Elementos de la circunferencia. Centro. El punto que está ubicado en el centro de un círculo. Radio. El segmento que conecta el centro y cualquier punto del círculo. Diámetro. El segmento de recta que une dos puntos de un círculo y que pasa por el centro. Cuerda. Segmento que une dos puntos distintos que se encuentran sobre el círculo. Elementos del círculo. El círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Son los mismos que la circunferencia, excepto la semicircunferencia, y tres más. Semicírculo, mitad de un círculo. El diámetro divide al círculo en dos semicírculos. Sector circular, porción de círculo limitada por dos radios y su arco. Segmento circular, porción de círculo limitada por una cuerda y su arco. Características de círculos que se intersectan. Dos círculos que se intersectan son simétricos respecto a la recta o eje que pasa por los centros de ambos círculos. Además, cuando los radios de los dos círculos tienen la misma longitud, la figura de dos círculos, también, es simétrica por la línea que pasa por los dos puntos de intersección. Dos circunferencias son secantes y tienen una recta secante común, y en los mismos puntos. Si dos circunferencias son secantes, el segmento que une los centros es perpendicular a la cuerda común en su punto medio. Dibuje la figura plana utilizando regla y compás. Me piden que elabore un triángulo con los segmentos dados. Tomo la punta del compás y lo llevo al otro extremo de la línea hasta coincidir. Luego con una regla graduada anoto sus dimensiones o con práctica puedo trazar directamente. Me coloco en un punto del segmento de circunferencia para trazar el siguiente segmento. En cualquiera de los dos extremos. Me coloco en el otro extremo y mido el último segmento. Donde se cruzan los dos últimos segmentos de circunferencia sea el tercer vértice. Recapitulando, mido el primer segmento que me servirá para formar dos vértices. Trazo arcos de las dimensiones de los dos segmentos restantes. Donde se cruzan los dos últimos segmentos de circunferencia, ahí se colocará el punto del tercer vértice. Rectas perpendiculares. Para trazar una línea perpendicular desde un punto a una recta, se utilizan características de círculos que se intersectan. Recuerda que la recta que pasa por la intersección de dos circunferencias es perpendicular a la recta que une sus centros. Otra forma de trazar rectas perpendiculares es dibujar un punto P y una recta L como las del problema inicial. Dibujar una parte del círculo con centro en P, y que cruce a la recta L se coloca a B a los puntos donde se intersectan. Dibujar dos círculos del mismo radio que tengan como centro A y B, respectivamente. Se coloca C en el punto donde se intersectan los dos círculos. Trazar la recta PC. Trazar una perpendicular a un lado cualquiera a un triángulo.
Trazo arcos de igual tamaño en los extremos o vértices del triángulo por arriba y abajo. Una vez que observo dónde se cruzan los arcos, trazo un segmento de recta de cruce a cruce. Esto me garantiza que la recta dibujada esté a 90 grados o perpendicular. Trazamos arcos desde los vértices A y B. Con el mismo radio trazo una recta entre los cruces verdes y naranjas. Y donde la recta corta el lado del triángulo es justo el punto medio del lado. Si los arcos son de distintos tamaños siempre se logra una recta perpendicular, pero no un punto medio del lado del triángulo. Distancia entre un punto y una línea recta. Si desde el punto P, que se ubica fuera de la recta L, se traza una perpendicular a la recta L, y se establece como Q el punto de corte, a la longitud del segmento PQ se le llama distancia entre el punto P y la línea recta L. La distancia es la menor de las longitudes del segmento que une el punto P y la recta L. Por ejemplo, en la ilustración PQ menor PR, si hay dos rectas paralelas L y M, para cualquier punto que se tome de la recta L la distancia con la recta M es constante. En el triángulo AB se encuentra la distancia que hay, A, entre el ángulo A y el lado BCB, entre el ángulo B y el lado AC. Para que fuera mucho más objetivo se trazó un arco de tamaño AC, color morado. Luego del vértice B se traza un segmento con dimensión AB, color rosado. Se unen donde se dan los cortes o tangencias de los segmentos, y esta recta es perpendicular con respecto al vértice A y el lado BC. Para garantizar que fuera perpendicular al ángulo tome como arco el lado AB y se trazó el arco. Luego coloque el compás en C, y con distancia de BC se trazó el arco celeste. Unimos los puntos de intersección y esta recta posee perpendicularidad entre el vértice B y el lado BC. Mediatriz de un segmento. Para dibujar la mediatriz de AB, se pueden dibujar dos círculos del mismo radio cuyos centros sean los puntos A y B. Establecer las intersecciones de los círculos como C y D. Luego, trazando la recta que pasa por CD, se obtiene la mediatriz del segmento. Se debe recordar que dos círculos que se intersectan son simétricos respecto a la recta o eje que pasa por los centros de ellos. Además, cuando los radios de los dos círculos tienen la misma longitud, la figura de dos círculos también es simétrica, por la línea que pasa por los dos puntos de intersección, dado que los círculos poseen el mismo radio. La recta L es un eje de simetría. Además, L es perpendicular al segmento AB, B. El punto B puede sobreponerse perfectamente sobre el punto A, luego AM igual BM. Si se establece un punto P sobre la mediatriz del segmento AB, y se dobla el dibujo por la recta L, entonces el segmento PA se sobrepone en PB, por tanto, PA igual PB. Además, todo punto ubicado en la mediatriz de un segmento equidista de los puntos A y B. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Equivalentemente se puede definir como el lugar geométrico, la recta, cuyos puntos son equidistantes a los extremos del segmento. Encuentra en el dibujo el punto sobre la recta L que tenga la misma distancia desde el punto A y desde el punto B. Para que tenga la misma distancia debe ser trazada por la mediatriz del segmento. Trazamos la perpendicularidad con dos arcos iguales, y donde se corten arriba y abajo es el punto de perpendicularidad. En el dibujo y apoyado con GeoGebra colocamos las dimensiones para que se comprueben no solo geométricamente, sino por medio de las dimensiones. Bisectriz de un ángulo. La semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales se llama bisectriz. También se puede decir que la bisectriz es el eje de simetría de ese ángulo. Por tanto,
El ángulo de OC es igual al ángulo COB igual 1/2 del ángulo de OB. Los pasos para construir la bisectriz de un ángulo son: dibujar un círculo que tenga como centro el punto O, establecer como A y B las intersecciones con los lados del ángulo y la circunferencia. Dibujar dos arcos del mismo radio, tomando como sus centros A y B, y a la intersección de las dos circunferencias nombrarlas con P. Trazar la semirecta OP. Dado que la bisectriz de ángulo AOB es su eje de simetría, las distancias trazadas desde el punto P sobre la bisectriz a los lados del ángulo son iguales. En general, todo punto ubicado sobre la bisectriz de un ángulo tiene igual distancia hacia los lados del ángulo, así como se muestra en la imagen. ¿Cómo trazar una bisectriz? Método 1. Colocado en el vértice, dibujar un arco que corte ambos lados del ángulo, colocar el compás, y dibujar un arco cualquiera y trazo más o menos en medio. Hago lo mismo en el otro punto de corte, sin cambiar las dimensiones. Trazo una recta desde vértice hasta el punto donde se juntan los arcos. Método 2. Dibujar dos arcos distintos a partir del vértice. Con la ayuda de una regla una los puntos de corte de los arcos contrarios, como se ve en la figura. Luego se traza la bisectriz entre el vértice y el punto de intersección, tangente a una circunferencia. Al mover la línea perpendicular a la recta, que pasa por el centro del círculo, O, hay un momento en el que la recta tiene solo un punto común con la circunferencia. En ese momento, se dice que esa recta es tangencial al círculo, y a esta línea se le llama recta tangente al círculo, y el único punto que la recta tiene en común con la circunferencia se le llama punto de tangencia y es perpendicular al radio. ¿Cómo se traza una recta tangente? Se traza una circunferencia tomando como centro el punto A. Se dibujan dos arcos del mismo radio con sus centros en las intersecciones de la circunferencia, con la recta que pasa por OA. Se marca como P el punto de intersección entre los dos arcos. Se traza la recta AP, esta es la tangente al punto A. Longitud de arco de un sector circular. La longitud de la circunferencia se calcula como L, longitud, igual a 2pi por R, donde R es el radio del círculo y pi es igual 3.14159. Recordar que pi es un número irracional. Para encontrar la longitud de arco sostenido por un ángulo A, se debe multiplicar la razón entre los ángulos por la longitud de la circunferencia. Longitud de arco de una circunferencia, L igual a 2pi por R por A dividida entre 360 grados. Calcula la longitud de un arco sostenido por un ángulo de 30 grados y un radio de 12 centímetros. Solución. En el problema, A igual a 30 grados y R igual a 12. La longitud del arco es L igual a 2 por pi por 30 entre 360. Simplificar longitud igual a 2pi por 12 por 1 entre 12. Volvemos a simplificar. Longitud igual a 2pi. Área de un sector circular. Para encontrar el área de un sector circular, se debe multiplicar la razón entre los ángulos por el área del círculo. Área del sector circular. S igual a pi por R al cuadrado por A sobre 360. Calcula el área del sector circular determinado por un ángulo de 24 grados y un radio de 15 centímetros. Solución. Datos del problema. A igual a 24 grados y R igual a 15. El área del sector circular es S igual pi por 15 al cuadrado por 24 entre 360. Simplificamos la fracción. S igual a pi por 15 al cuadrado por 1 sobre 13. Simplificar nuevamente. S igual a 15 pi. Incentro de un triángulo. El incentro de un triángulo, marcado con la letra I en el gráfico, es el punto en el que se cortan las tres bisectrices de sus ángulos internos.
equidista de los tres lados, y por lo tanto, es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, tangente a sus tres lados. El incentro de un triángulo se encuentra siempre en el interior de este. El radio de la circunferencia inscrita se llama también inradio. Trace las bisectrices y el incentro del triángulo ABC1. Hallamos la bisectriz a uno de los ángulos con centro en irradio cualquiera. Trazamos un arco y obtenemos los puntos 1 y 2, 2. Con centro en 1 trazamos un arco cualquiera. 3. Con centro en 2 trazar otro arco de igual radio 4. Donde se cortan obtenemos el punto 3. 5. Unimos A con 3, 6. Es la bisectriz de B1. Repetimos lo mismo en otro ángulo para encontrar B2. Prolongamos la bisectriz 1 y 2 de forma que se corten y obtenemos el punto O. Podemos unir el punto O con el restante si deseo colocar las tres bisectrices. Aunque no es necesario, podemos trazar una altura perpendicular del punto a la recta, y este será un punto de tangencia para encontrar el radio de la circunferencia. El punto O es el incentro. Falta una lección todavía de esta unidad, pero poco a poco vamos afianzando el camino. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte. Es importante para mí. Y regálame un like si entendiste o te agradó la lección. María Teresa Paz de Borja les dice: esfuércense por ser felices. Hasta luego.